mágica. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a preparar un postre francés que se llama crème brûlée, que es una especie de natilla con una cubierta crujiente de caramelo, como un espejo crujiente. Es una combinación deliciosa, fácil de hacer y lo mejor de todo es que te vas a lucir muchísimo con tus invitados. No te vayas sin suscribirte y activar la campanita para recibir más videos. Para la crema necesitamos 6 yemas de huevo a temperatura ambiente, 4 cucharadas de azúcar o 55 gramos, 3 cucharaditas de extracto de vainilla, 2 tazas y media de crema para batir o 600 mililitros. Les muestro la crema para batir que yo uso y los diferentes nombres con que se le puede conseguir dependiendo del país donde vivas. Para el caramelo necesitamos 2 cucharadas de azúcar aproximadamente. Preparación. Vamos a dividir las yemas de las claras, ya que solo vamos a utilizar las yemas. Reservamos las yemas por un momentito y las claras pueden guardarlas para consumirlas en algún otro postre o utilizarlas en alguna comida que requiera claras. Ahora vamos a poner a calentar nuestra crema para batir. La vamos a poner a fuego medio y la vamos a estar cuidando para que no se nos vaya a derramar, y antes de que rompa en hervor la vamos a retirar del fuego. Y mientras la leche enfría un poquito, vamos a incorporar nuestros 3 ingredientes restantes, que son las 6 yemas que teníamos, las 4 cucharadas de azúcar y la cucharadita y media de extracto de vainilla. Mezclamos perfectamente con un batidor de globo hasta que la mezcla se haga tersa y cambie un poquito su color, a un amarillo más claro. Ya que la leche ha enfriado un poquito, estamos listos para incorporarla a nuestra mezcla del huevo. Para eso hay que atemperar las mezclas, es decir, que vamos a ir agregando la leche en pequeñas cantidades y sin dejar de remover. Si pusiéramos toda la leche caliente en las yemas, probablemente lo que pasaría es que nuestras yemas se cocerían y entonces tendríamos más bien un omelette. Ya una vez que la temperatura de las mezclas se ha igualado un poco, podemos agregar la leche sin tanto cuidado. Ya cuando tengamos las dos mezclas juntas, lo único que nos queda es pasarla por un colador para quitar los restos de nata o cualquier imperfección que tenga y que nos quede una mezcla muy tersa. Y ahora sí, estamos listos para cocinar nuestra preparación. Yo voy a utilizar estos ramequines, que son vasijas de cerámica especiales para este tipo de postres. Son característicos porque en ellos se prepara y también se presenta el postre. Si no tienes ramequines, también puedes usar recipientes de vidrio grueso que soporte altas temperaturas. Y miren, les muestro este molde que voy a utilizar porque como no vamos a usar horno, lo vamos a hacer a baño María en la estufa. Así que aquí voy a poner el agua caliente. Pero primero vamos a poner nuestra mezcla en cada uno de los ramequines, llenando hasta el borde que tienen marcado cada uno de ellos. Esta preparación rinde para 5 ramequines de 9 centímetros. Vamos a cortar unos cuadritos de papel aluminio y vamos a tapar cada uno de los ramequines individualmente. Así nos aseguramos que no les va a caer ninguna gota de agua proveniente del baño María. Ya que están todos listos, es el momento de agregar el agua para hacer el baño María. Es muy importante que el agua esté hirviendo o casi hirviendo. De lo contrario, si ponemos agua tibia o fría, el proceso de cocción se va a multiplicar por 2 o 3 veces. Es por eso que algunas veces nuestros postres a baño María o no nos quedan o tardan muchísimo tiempo. El agua debe cubrir hasta la tercera parte de los moldes. Hecho esto, vamos a tapar muy bien con papel aluminio, pero ahora va a ser todo el molde, para que el vapor no se escape una vez que se esté cocinando. Va a ser como una especie de casita o de horno que vamos a hacer para que el agua no se consuma y de esta manera no tengamos que estar agregando más agua. Vamos a poner a cocinar a fuego medio y colocamos con mucho cuidado la charola para que no se muevan mucho los refractarios al interior. Mis crème brûlés estuvieron listos en 35 minutos exactamente. En realidad el tiempo de cocción va a variar para cada persona, así que alrededor de la media hora puedes comenzar a checar con mucho cuidado hasta que estén listos. Estamos buscando una consistencia firme en las orillas y gelatinosa en el centro. Para checar la consistencia se mueve de esta manera y así sabemos qué tan líquido está. Si todavía hace olas como este, tapamos de nuevo y seguimos cocinando.
Aquí ya pasaron 35 minutos y ya están listos. El centro se mueve parecido a una gelatina, pero ya no está líquido. Conforme se va enfriando, la consistencia va cambiando y se va haciendo cada vez más espesa. Dejamos enfriar a temperatura ambiente y cuando ya no estén calientes los vamos a tapar con el mismo papel aluminio con el que los cocinamos, solo que vamos a secar perfectamente para que no haya condensación y no se humedezcan nuestros crème brûlés. Y dejamos refrigerar por un mínimo de 2 o 3 horas antes de continuar con el último paso. Y así como están tapaditos y sin caramelo, nos pueden durar en refrigeración hasta unos 3 días aproximadamente. Así que pueden prepararse con anticipación y lo único que debes realizar antes del consumo es la cubierta crujiente de caramelo, que te voy a enseñar a hacer a continuación. Cuando estemos listos para consumir nuestros crème brûlés, los vamos a sacar del refrigerador e inmediatamente vamos a poner una capa muy parejita de azúcar, que debe quedar lo más uniforme posible. Y ahora es el momento de quemar, entre comillas, nuestra azúcar. Para eso vamos a usar un soplete de cocina, que es este instrumento especial para uso en alimentos y que crea una llama muy potente como la que están viendo aquí. Vamos a ir pasando la llama del soplete sobre la superficie de tal manera que el azúcar se vaya caramelizando. La idea es mover constantemente para que el azúcar se caramelice, pero que no se queme realmente. Obviamente todo esto debe hacerse con cuidado porque el soplete es un instrumento de uso delicado. En cuanto veamos que el azúcar se disolvió, allí paramos. Perfecto. Ya está listo nuestro crème brûlée, miren aquí lo tienen, y ahora solo vamos a dejar un minutito para que se enfríe y se endurezca perfectamente el caramelo. Voy a adornar con unas frutitas por aquí y ahora sí estamos listos para disfrutar de nuestro crème brûlée. Quiero que escuchen cómo suena el caramelo y que vean cómo debe romperse. ¿Listos? Este es precisamente el sello distintivo de este postre. Y miren nada más. Esta textura está deliciosísima. Es cremoso y crujiente a la vez por los pedacitos de caramelo que tiene. Es un postre realmente maravilloso y lucidor.